El libro que nació de la necesidad. Imagina que eres un joven granjero de Missouri que ha crecido entre vacas y maizales, sin ninguna formación en psicología ni en relaciones humanas. Imagina que, a base de observar a la gente y de fracasar una y otra vez, descubres un conjunto de principios tan poderosos que, décadas después de tu muerte, tu libro seguirá vendiendo millones de ejemplares y transformando vidas en todo el mundo. Dale Carnegie no era un académico, era un hombre práctico. A principios del siglo XX, empezó a impartir cursos nocturnos de oratoria en Nueva York. Pronto se dio cuenta de que a sus alumnos no solo les faltaba capacidad para hablar en público, sino también, y sobre todo, habilidades para relacionarse con los demás. Así que empezó a recopilar principios de trato humano, los probó con sus estudiantes y los refinó hasta dar forma a este libro, publicado por primera vez en 1936. Desde entonces, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas ha vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducido a prácticamente todos los idiomas. No es un libro de técnicas manipulativas, como a veces se malinterpreta. Es un manual de relaciones humanas basadas en la sinceridad, el respeto y el deseo genuino de comprender a los demás. El libro se estructura en 4 grandes partes, cada una dedicada a un aspecto fundamental de las relaciones humanas. Carnegie no se limita a exponer teorías, sino que ilustra cada principio con anécdotas reales, desde líderes mundiales como Abraham Lincoln hasta vendedores anónimos que aplicaron sus enseñanzas y transformaron sus vidas. Primera parte, técnicas fundamentales para tratar a los demás. Carnegie abre el libro con 3 principios que son la base de todo lo demás. El primer principio es tan simple como revolucionario: no critiques, no condenes, no te quejes. La crítica es inútil, dice Carnegie, porque pone a la otra persona a la defensiva y despierta su resentimiento. En lugar de corregir conductas, las enquista. El autor cita el ejemplo de Al Capone, el gángster más famoso de la historia de Estados Unidos, que se consideraba a sí mismo un benefactor público. Si incluso los criminales más despiadados justifican sus actos, ¿qué sentido tiene criticar a los demás? Nadie se considera malvado o equivocado. Todos creen que actúan correctamente desde su perspectiva. Carnegie también habla de Abraham Lincoln, que aprendió esta lección por el camino difícil. De joven, Lincoln escribía cartas mordaces criticando a sus oponentes. Una de esas cartas casi le cuesta un duelo a muerte. Desde entonces, Lincoln se hizo una promesa: nunca más criticar a nadie. Y esa actitud fue una de las claves de su grandeza. El segundo principio es demostrar aprecio sincero. Carnegie explica que la necesidad de sentirse importante es una de las pulsiones humanas más profundas. Todos necesitamos que nos valoren, que nos reconozcan, que nos hagan sentir que importamos. El elogio sincero, específico y merecido es una de las herramientas más poderosas para ganar la buena voluntad de los demás. Pero Carnegie establece una distinción crucial entre la adulación y la apreciación. La adulación es falsa, genérica e interesada. La apreciación es auténtica, específica y desinteresada. La persona adulada se siente manipulada. La persona apreciada se siente valorada. El tercer principio es despertar un deseo ardiente en los demás. La única forma de influir en alguien, dice Carnegie, es hablar en términos de lo que esa persona quiere, no de lo que quieres tú. Si quieres que tu hijo estudie, no le hables de tus expectativas, háblale de cómo el estudio puede ayudarle a alcanzar sus propios sueños. Si quieres que un cliente compre tu producto, no le hables de sus características, háblale de cómo resolverá su problema. Segunda parte, 6 maneras de agradar a los demás. La segunda parte del libro se centra en cómo caer bien a las personas de forma genuina. El primer principio es interesarse sinceramente por los demás. Carnegie cuenta que los perros son los animales que más éxito social tienen sin necesidad de trabajar, simplemente porque muestran un interés genuino y entusiasta por las personas. Si aplicamos ese mismo interés a nuestras relaciones humanas, los resultados serán asombrosos. El segundo principio es sonreír. Una sonrisa auténtica ilumina el rostro y comunica que estás contento de ver a la otra persona. Carnegie relata cómo una simple sonrisa transformó las relaciones de un empleado de una tienda con sus clientes. El tercer principio es recordar el nombre de las personas. Para cada persona, su nombre es el sonido más dulce de su idioma. Olvidar un nombre es comunicar desinterés.
Recordarlo es comunicar respeto y atención. El cuarto principio es ser un buen oyente y animar a los demás a hablar de sí mismos. La mayoría de las personas están tan preocupadas por lo que van a decir que no escuchan de verdad. Carnegie recomienda hacer preguntas abiertas y luego callar y escuchar atentamente. La persona que escucha bien es más admirada que la que habla bien. El quinto principio es hablar en términos de los intereses de la otra persona. Si quieres conectar con alguien, investiga qué le apasiona y háblale de ello. Carnegie cita el ejemplo de Theodore Roosevelt, que antes de recibir a cualquier visitante, estudiaba los temas que le interesaban para poder conversar sobre ellos. El sexto principio es hacer que la otra persona se sienta importante y hacerlo sinceramente. Todos los seres humanos, por humildes que sean, anhelan sentirse valorados. Un cumplido genuino, una muestra de respeto, un reconocimiento de sus logros, son formas de satisfacer esa necesidad. Tercera parte, ¿cómo lograr que los demás piensen como tú? La tercera parte aborda el arte de la persuasión. El primer principio es evitar las discusiones, porque la única manera de ganar una discusión es evitarla. Una discusión despierta el orgullo y la necesidad de quedar por encima. Aunque tengas razón, rara vez convencerás al otro. En cambio, una conversación respetuosa donde ambas partes se sienten escuchadas puede acercar posturas. El segundo principio es mostrar respeto por las opiniones ajenas y jamás decir estás equivocado. Cuando le dices a alguien que está equivocado, lo pones en guardia y cierras la puerta a cualquier influencia. En lugar de eso, Carnegie recomienda decir, yo tengo una visión diferente, pero puedo estar equivocado. Veamos los hechos juntos. El tercer principio es admitir los propios errores rápida y enfáticamente. Si te has equivocado, dilo. No esperes a que te descubran. Admitir un error desarma a la otra persona, genera respeto, sorprendentemente, a menudo hace que la otra persona minimice el error y busque excusas para ti. El cuarto principio es comenzar de forma amigable. Si empiezas con una confrontación, el otro se pondrá a la defensiva. Si empiezas con un tono amable y conciliador, la conversación discurrirá por cauces más constructivos. El quinto principio es conseguir que la otra persona diga sí desde el principio. Plantea preguntas con las que sea fácil estar de acuerdo y evita aquellas que puedan generar un no. Una cadena de síes crea una inercia psicológica favorable. El sexto principio es dejar que la otra persona hable más que tú. Escuchar no solo es una muestra de respeto, sino una forma de que la otra persona exponga sus argumentos, se desahogue, a menudo, se convenza a sí misma. El séptimo principio es hacer que la otra persona sienta que la idea es suya. A nadie le gusta que le impongan algo. Pero si logras que sea el otro quien llegue a la conclusión que tú deseas, la aceptará con entusiasmo. El octavo principio es tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Ponte en sus zapatos antes de juzgar o de intentar persuadirla. Entender sus motivaciones, sus miedos y sus sueños es la base de cualquier influencia genuina. El noveno principio es mostrar simpatía por los sentimientos de la otra persona. Incluso si no compartes su punto de vista, puedes reconocer su derecho a sentirse como se siente. Una frase como, entiendo perfectamente que te sientas así, yo en tu lugar sentiría lo mismo, puede obrar maravillas. El décimo principio es apelar a los motivos más nobles. Todas las personas quieren creer que actúan por razones elevadas. Si apelas a su sentido de la justicia, la responsabilidad o la generosidad, obtendrás una respuesta mucho más positiva que si apelas a su egoísmo. Cuarta parte, cómo ser un líder. La última parte del libro se centra en el liderazgo. El primer principio es empezar con un elogio y una apreciación sincera antes de hacer una crítica. Es más fácil aceptar una crítica cuando quien la hace ha reconocido primero tus méritos. El segundo principio es llamar la atención sobre los errores de manera indirecta. En lugar de decir esto está mal, puedes decir me pregunto si esta parte podría mejorarse de esta otra manera. El tercer principio es hablar de los propios errores antes de criticar los ajenos. Si reconoces que tú también has cometido errores, la otra persona se sentirá menos señalada y más dispuesta a mejorar. El cuarto principio es hacer preguntas en lugar de dar órdenes. Preguntar, ¿qué te parece si probamos esto? Es mucho más efectivo que decir haz esto. El quinto principio es permitir que la otra persona salve su dignidad.
Nunca humilles a nadie, nunca señales un error en público, nunca dejes a alguien en evidencia delante de los demás. El sexto principio es elogiar cada mejora, por pequeña que sea. El refuerzo positivo es mucho más efectivo que la crítica constante. El séptimo principio es atribuir a la otra persona una buena reputación que quiera mantener. Si tratas a alguien como si ya fuera responsable, tiende a volverse responsable. Si lo tratas como un irresponsable, se comportará como tal. El octavo principio es animar a la otra persona y hacer que los errores parezcan fáciles de corregir. Si alguien cree que una tarea es imposible, no lo intentará. Si le muestras que es más fácil de lo que parece, se lanzará a por ello. El noveno principio es procurar que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que le pides. Si logras que una tarea se convierta en un desafío ilusionante en lugar de una obligación, el compromiso y la motivación se dispararán. Conclusión: el poder de las relaciones humanas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es mucho más que un libro de técnicas sociales. Es un tratado sobre cómo tratar a los demás con respeto, empatía y humanidad. Dale Carnegie nos recuerda que el éxito no se construye en solitario, sino a través de relaciones genuinas y significativas. Los principios que exponen no son trucos para manipular, sino pautas para conectar. Y solo funcionan si se aplican con sinceridad. La hipocresía se detecta al instante y produce el efecto contrario al deseado. Pero si realmente te interesas por los demás, si realmente escuchas, si realmente valoras a las personas, el mundo se abre ante ti. Recuerda, el secreto del éxito no está en ser el más listo, sino en ser el que mejor trata a las personas. Como dijo el propio Carnegie, puedes ganar más amigos en 2 meses interesándote sinceramente por los demás que en 2 años intentando que los demás se interesen por ti.